La arquitectura tradicional, bueno, la que todos conocemos, depende básicamente del peso. Del peso físico, claro. Gravedad pura. Exacto. De la gravedad aplastando piedra sobre piedra para lograr esa estabilidad. Es un mundo muy táctil. Sí, es calculable, es denso. Se confía en esa solidez porque la mente lo entiende fácil, ¿no? Sigue las leyes de la física. Totalmente. Pero, a ver, aquí surge una pregunta que a mí me parece fascinante. O sea, ¿cómo construirías la estructura más resistente del mundo si resulta que tus ladrillos no pesan absolutamente nada? Uf, pues sería darle la vuelta a todo. Sería una inversión total de las reglas. Ya te digo. En lugar de sostenerse por esa compresión de la materia, tendría que sostenerse puramente por la tensión de los conceptos. Pues fíjate, hoy vamos a levantar precisamente eso. En esta inmersión de hoy vamos a explorar los planos de una construcción puramente conceptual. Y tan conceptual, madre mía. Sí, sí. Nos basamos en un texto que es profundamente filosófico y poético. Se titula La Catedral de Luz y el Viejo del Burro. Un título que ya te deja pensando. Desde luego. Y el objetivo de quienes estamos aquí hoy, o sea, nuestra misión, es usar las metáforas visuales de este libro para entender cosas muy grandes. Cosas enormes, diría yo. Exacto. El autor usa la imagen de inmensos vitrales góticos para, digamos, explicar cómo la humanidad se relaciona con el universo, con nuestra psique interna y al final con la propia Tierra. Es como construir una celosía hermosísima, ¿verdad? Una catedral entera, pero hecha puramente de ideas. Tal cual. Y yo estoy seguro de que este viaje nos va a cambiar un poco la perspectiva. Pues yo estoy convencida de que sí, porque el detalle más subversivo de esta catedral mental es que la luz no funciona como esperamos. A ver, explícame eso. Pues que la luz no entra desde un sol exterior atravesando los cristales, o sea, desde fuera hacia adentro. Ah, claro, es al revés. Exacto. Emana directamente desde el interior del edificio hacia la oscuridad del mundo exterior. Y para navegar por estos pasillos de luz, el texto nos presenta a dos guías, bueno, bastante inusuales. Sí, menudo dos personajes. Tenemos por un lado a Santi. Santi, el niño de 9 años. Eso es, al que el libro describe con una terminología muy curiosa. Lo llama un fractal solar. Qué bonito concepto. Sí. Y por otro lado está Nasruddin, un viejo sabio con la barba enredada que viaja montado al revés en su burro. Nasruddin es tremendo, es un provocador nato. Ya, es que jamás te da una respuesta directa. Nunca. Solo utiliza acertijos, digamos, diseñados para cortocircuitar nuestra lógica lineal. Y fíjate que ese personaje, Nasruddin, nos da el primer destello de brillantez nada más empezar a leer. Sí, la primera interacción es clave. Santi, con toda la naturalidad de un chaval, le pregunta que por qué viaja mirando hacia atrás, o sea, mirando a la cola del burro. Y la respuesta de Nasruddin es desarmante. Totalmente. Le dice que, bueno, viendo cómo está el mundo, quizá él sea el único que está sentado al derecho. Qué fuerte. Y parece un chiste, ¿no? Pero funciona como la llave maestra para todo lo que viene después. O sea, nos está avisando de entrada. Exacto. El autor advierte a la audiencia que para asimilar esta catedral es imprescindible desaprender. Desaprender esa forma tan mecánica en la que procesamos la realidad, claro. Eso es. Exige una disposición total para observar las cosas pues desde el ángulo diametralmente opuesto. Pues si partimos de esa base, los cimientos de esta catedral no pueden ser simples rocas. No, ni mucho menos. Las primeras imágenes, lo que el texto llama los primeros vitrales, exploran la naturaleza misma de nuestra existencia. Y ahí es donde introduce a el gran N. El organizador del cosmos. Y utiliza una figura milenaria, el árbol de la vida o el sefirot de la Cábala. Sí, pero lo explica de una forma muy dinámica, fíjate. Claro, plantea que lo infinito no es una entidad estática, no es algo distante. Para nada. Es como un torrente que rebosa, un derramamiento incesante hasta solidificarse y, bueno, convertirse en nuestro propio cuerpo y mente. Y el mecanismo de ese derramamiento se detalla súper bien cuando entra otro personaje, Ah, Yemita. Yemita, que es como la personificación del amor puro. Sí, ella intenta explicarle a Santi qué es exactamente esa fuente original del universo. El Gran Padre lo llama. Y usa la analogía del sol, ¿verdad? Exacto. Es el origen de todo el fuego y toda la visión. Pero hay un problema. Que te ciegas si lo miras. Tal cual. Resulta imposible mirarlo directamente. Es la gran paradoja mística, ¿no?
Que lo que no tiene forma y no puede ser visto. Es precisamente lo único que permite que todo lo demás sea visible. ¡Wow! Y a ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar mejor ese concepto. O sea, la idea de que cada persona es un fractal de esa fuente. Bañada por esas estrellas doradas que el libro llama chispas de luz de Yamsay. Eso es. Pues podríamos usar una analogía más contemporánea. Piensa en un holograma. Ah, me gusta. Un archivo digital, digamos. Sí. O cuando cortas una placa holográfica tradicional en un laboratorio. El fragmentito que te queda no es solo una esquinita de la imagen original. Claro, ese pequeño trozo de cristal sigue proyectando la imagen tridimensional al completo. Exactamente. El todo sobrevive en la parte. Y esto, enlaza con una de las grandes preguntas del texto. ¿Cuál dirías tú? Pues que si esa fuente infinita se divide o se fragmenta en 8.000 millones de seres humanos, ¿sigue siendo una unidad o se ha diluido? Bueno, la literatura mística apoya completamente esa premisa del holograma. A menudo usan la imagen de una vela. Ah, sí, la vela que enciende a otra vela. Exacto. Una vela enciende a otra sin perder ni un solo grado de su propio calor o de su luz. Claro, la luz no se gasta por compartirse. Eso es. Sin embargo, lo verdaderamente desafiante aquí no es la física de esa luz, es la fricción psicológica que genera en nosotros. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que si llevamos este diseño original impreso, si sabemos que nuestra esencia no se agota al compartirse, ¿por qué existe esta tendencia crónica a la escasez en el ser humano? Es verdad. ¿Por qué acaparamos recursos o afecto o conocimiento por miedo a quedarnos sin nada? Ese es el punto de fricción perfecto, la verdad, porque según el texto, en la figura de la belleza o la gran gle, Sí, se nos dice que no necesitamos salir al mundo a encender ninguna luz interior. porque la arquitectura humana ya viene con el equipamiento de serie. Exacto, traemos 4 soles incorporados. El sol del corazón para irradiar amor, el del tercer ojo para la percepción profunda El del vientre, para sostener la bondad. y el de la boca para la palabra creativa. Y Nasruddin, claro, siempre escarbando en la contradicción. Lanza otro de sus dardos. A ver, Dice, bueno, si el ser humano tiene 4 soles nucleares ardiendo ahí dentro, ¿cómo es posible que a veces sienta un frío paralizante en el alma? ya. Y la respuesta es demoledora. Te dice que el sol jamás se apaga, simplemente permitimos que nubes densas se estacionen frente a él. Nubes hechas puramente de miedo. Totalmente. Y fíjate, esa constatación marca un punto de inflexión brutal en nuestro recorrido por estos vitrales. Pasamos a otra fase, claro. Pasamos de la teoría inmaculada de la luz divina, que es muy bonita, a la trinchera del día a día humano, al caos. Claro, porque si la mente está llena de miedos y nubes, la experiencia vital se vuelve un campo de batalla constante. Y ahí el texto nos suelta una de sus metáforas más sorprendentes, con un personaje llamado el Gran K, El gran K, madre mía. que representa, agárrate, el colapso de la onda. A ver, es que esto suena directamente a mecánica cuántica, pero aplicada a la filosofía, ¿no? Pues es que lo es, y de una forma profundísima. En física cuántica, ya sabes, una partícula existe en múltiples estados posibles simultáneamente. Hasta que es observada, exacto. Y en ese momento, la onda de probabilidad colapsa en una sola realidad física. Pues el texto extrapola este poder tan terrorífico a la psicología humana. Cada vez que tomas una decisión, o sea, qué carrera estudiar, con quién casarte, qué palabra soltar en una discusión, Estás ejecutando un colapso de onda cuántica telita. estás aniquilando millones de futuros posibles para materializar uno solo. Es una responsabilidad inmensa. Tan inmensa que la psique, colapsaría si no estuviera sostenida por 4 pilares invisibles. Que son los 4 arcángeles, ¿verdad? Voluntad, intuición, curación y sabiduría. Eso es. Pero fíjate que aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, porque veo una fricción importante. A ver, cuéntame. Con todo este peso existencial, llegamos a un escenario clásico, el dragón interior. El texto dice que este dragón tiene 12 cabezas que te roban energía. ¿Sí? La queja, el resentimiento, la impureza, el miedo. Exacto. Pero siempre nos han vendido esa narrativa épica de que la vida interior es una guerra sin cuartel, ¿no? Que hay que coger espada y escudo y aniquilar a tus demonios a machetazos. Tal cual. Luchar contra uno mismo. Pero al leer con atención, el arma que derrota a este dragón no tiene filo. Es verdad. Y en Vita dice que la espada son las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj, o sea, la pura atención anclada en el presente temporal.
No es un acto de violencia contra tu propia mente. No, es una simple permanencia en el ahora. Y esa resistencia a la idea de luchar tiene todo el sentido del mundo si miramos lo que le pasa a Nasruddin. La anécdota estelar de los 20 años. Sí, desde su burro va y confiesa que se pasó 20 años inmerso en una batalla épica, súper violenta, contra su dragón interior. 20 años de agotamiento absoluto. ¿Y cuál fue la gran revelación de esa guerra? Que había estado golpeando su propio reflejo en un espejo. Imagínate, 20 años peleando contra un espejismo creado por uno mismo. Es una imagen devastadora y muestra claramente el mecanismo de nuestra neurosis. Porque el gran error es creer que el miedo o la tristeza son como, no sé, invasores alienígenas que hay que exterminar. Totalmente. La verdadera forma de desactivar al dragón no es reprimirlo a lo bestia. El mecanismo del reloj funciona porque, la inmensa mayoría de la ansiedad humana necesita oxígeno para sobrevivir, ¿no? Oxígeno que viene del futuro, de lo que imaginamos que pasará. Exacto. Del futuro imaginable o del peso del pasado que estamos recordando. O sea que al traer tu conciencia al momento estrictamente presente, el dragón se asfixia por falta de narrativa. Tal cual. Por eso el acertijo final de ese vitral no te pide que le cortes la cabeza al monstruo. Te pide que simplemente te detengas y le sonrías. Porque al sonreírle al miedo en tiempo presente, le quitas toda su autoridad. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces, asumiendo que alguien logra esta maestría, ¿vale? ¿Vale? Que desactiva su dragón anclándose en el presente y deja que sus 4 soles despejen las nubes. Sí, el individuo pacificado. Exacto. La gran pregunta es, ¿qué impacto tiene esto más allá de su propio ombligo? Claro, la catedral no se queda en el individuo aislado. De pronto el techo se abre. Y pasamos a observar una red cósmica masiva. Del bienestar individual pasamos a la interconexión humana pura y dura. Entramos en el vitral octavo Tfilnive, una visualización geométrica deslumbrante. El texto proyecta una red hexagonal de luz inmensa. Como un panal vibrante envolviendo el planeta. Eso es. Y está tejida por entidades llamadas Elohim. Que no son dioses inalcanjables. No, son como las manos operativas de la compasión en la Tierra. Y operan bajo una regla física muy estricta, que plantea el gran N. Sí, cada acto de bondad, por muy minúsculo o anónimo que sea, repara físicamente un hilo de esta red. Y a la inversa, claro. Cada acto anclado en el egoísmo rompe un filamento. Fíjate cómo lo aterriza Nasruddin para sacarlo del terreno así más etéreo y traerlo al día a día. Con la historia del vendedor de redes de pescar, me encanta. Es buenísima. Le intentan vender a Nasruddin una red con el mejor hilo del mundo, pero resulta que es completamente invisible. Y la duda salta al momento, ¿no? Oye, ¿cómo voy a comprobar que un hilo invisible de verdad está sosteniendo algo? Y el vendedor le da una respuesta brillante. Le dice: observa qué tan juntos están los peces. Es que da en el clavo. Si pensamos en esa red invisible de amor o compasión en la vida real. La prueba de que existe no es ver magia, es observar la cohesión social. Totalmente. Se ve en una oficina, o sea, cuando un equipo se cubre en las espaldas ante un error. O en una comunidad que, tras una catástrofe, se autoorganiza sin esperar a que nadie le dé instrucciones. El pegamento social es la manifestación física de esa red. Y ojo, porque el texto lleva esta conexión un paso más allá. Sí, la traduce a un lenguaje musical en los siguientes vitrales. Describe la vida humana como un inmenso coro. O sea, cada persona no es solo un nudo en la red. Es un instrumento afinado dentro de una gran orquesta. Menciona que tenemos 7 notas visibles o blancas, que son los 7 chakras tradicionales. Y 5 notas invisibles o negras que guardan los misterios de la psique. Pero lo guay es que no trata los chakras como simples ruedas de energía abstractas. No, son instrumentos muy específicos. Por ejemplo, el chakra raíz es como el contrabajo profundo. El que nos ancla a la realidad de la Tierra. Y la coronilla es la flauta más aguda, el punto donde tu individualidad, ¡pum!, se disuelve en el infinito. Y a ver, conectar esa orquesta enorme con el siguiente concepto que nos tiran, parece un salto al vacío. El del cantante de ópera, ¿verdad? Sí. El texto te presenta a un cantante de ópera que es el mejor del mundo, a pesar de ser completamente sordo. Y cuando le preguntan cómo afina si no puede escuchar al resto del coro, Él responde que escucha desde adentro. Y de ahí, ¡pum!,
el autor nos lanza de cabeza a las matemáticas puras. Al triángulo de Pascal, concretamente. Supongo que la idea es que en un sistema inmenso, un elemento no necesita ver todo el panorama para saber que su aportación mantiene el equilibrio. Pues esa intuición tuya da en el clavo del mecanismo matemático. A ver, explícanos lo del triángulo. El triángulo de Pascal es una estructura donde cada número se genera sumando los dos números que tiene exactamente encima. Vale, empieza con un 1 en la punta y va bajando. Exacto, creando filas infinitas y una diversidad matemática brutal, pero nunca rompe la relación con ese 1 original. Es una metáfora súper clínica. Pues si aplicas esto a los dones humanos, pasa algo sobrecogedor. Imagina que un número en la fila 100, o sea, una sola persona en la historia, Decide esconder su don. sí se paraliza por miedo y se guarda su nota musical. Ese individuo se convierte en un 0. Y al ser un 0, no solo se anula a sí mismo, sino que estropea toda la suma de las miles de personas que dependen de él en las filas de abajo. Modifica irreparablemente toda la cascada generacional que venía después. Por eso el cantante sordo es tan vital, claro. Demuestra que la red funciona si cada persona toca su instrumento con integridad. Incluso si tú crees que nadie te escucha y que el mundo exterior es sordo. Exactamente. O sea, la responsabilidad individual tiene un peso arquitectónico tremendo aquí. Pero no se siente como un castigo, no. No, se siente como una participación creativa brutal. Y toda esta celosía nos empuja ya hacia la bóveda central. Pasamos del nivel humano a la escala de nuestro hogar definitivo, Entramos en las 7 catedrales góticas del ser. que Nasruddin le hace ver a Santi cerrando los ojos en medio de un prado. Son el inventario final de lo que compone la existencia, ¿verdad? Sí. Y en vez de listar las 7 de carrerilla, creo que es más revelador ver cómo funcionan un par de ellas. Buena idea. Menciona el cuerpo físico, la voluntad, la etérica, pero me quiero detener en la cuarta, la Catedral de la Paz. Uy, esa es vital hoy en día. Porque no la define como un remancito de silencio y ya está. La define como pura antifragilidad. Como el concepto de Nassim Taleb, claro. Eso es. Para quien no lo sepa, un sistema antifrágil no es algo que solo aguanta los golpes, como si fuera una piedra. Es algo que se alimenta del caos para hacerse aún más fuerte. Tal cual. Y esta catedral mental usa la incertidumbre de fuera, o sea, la volatilidad de los dragones, como combustible para ensanchar tu tranquilidad. Es como un reactor nuclear que transforma el ruido en silencio absoluto. Madre mía, qué pasada de imagen. Y luego está la séptima catedral, la última. La bóveda que lo contiene todo, Gaia, la Tierra. Y aquí el texto es implacable. Destruye esa visión mecanicista que tenemos. De que Gaia es solo una roca inerte flotando en el espacio, O un almacén de recursos para que los consumamos. No, es un ente vivo. súper complejo y con una sensibilidad apabullante. La humanidad entera funciona, literalmente, como su sistema nervioso. Lo cual implica una retroalimentación instantánea. O sea, el dolor de una comunidad o si arrasas un bosque, No son eventos aislados, para nada. son impulsos de dolor que recorren la médula de este macroorganismo. Pero fíjate, ahí está también la salvación. Sí, la respuesta que le dan a Santi es preciosa. El pobre niño, abrumado, pregunta cómo puede él ayudar a sanar a un ser del tamaño de un planeta. Y la respuesta le quita todo el peso mesiálico, de golpe. Totalmente. Le dicen que no hace falta ser un líder mundial infalible. Lo único que necesita la Tierra es que él sea exactamente lo que es, un fractal solar. Es la cumbre de la descentralización, ¿no? La sanación de algo tan grande no puede venir de un jefe dando órdenes desde arriba. Ocurre a nivel capilar. Cada persona tiene que ser como una pequeña estufa. Un sol chiquitito que irradia calor solo en su metro cuadrado. Y la suma de todos esos fueguecitos es lo que derrite la enfermedad de la red. ¡Qué belleza! Y con esa sensación inmensa llegamos a la joya final. El vitral 14. La trascendencia. Después de ver vitrales con símbolos, dragones, coros, este rompe todas las reglas. No tiene ningún dibujo grabado. Nada. El cristal es completamente transparente y la luz es tan cruda, tan cegadora, que anula cualquier intento de interpretarla. Y lo más revelador es cómo reaccionan los personajes, sobre todo Nasruddin. Nasruddin, que no ha parado de soltar acertijos en todo el viaje, de repente se calla. Un silencio sepulcral, sin ironía, sin preguntas. Es lógico que los místicos acaben siempre en el silencio. A ver, el lenguaje humano te obliga a crear dualidad. Un sujeto que habla y un objeto del que se habla. Pero frente a esa luz pura, esa dualidad colapsa, claro. Su silencio no es que se quede sin argumentos, es reconocer que el viaje intelectual ha terminado.
y ha dado paso al estado puro del ser, donde las palabras sobran, de nada a nadie. Cuando comprendes que eres el universo experimentándose a sí mismo, el ego pierde todo el sentido. Ya no tienes urgencia por ganar un debate o que te recuerden. Se evapora. Qué formidable ejercicio de arquitectura conceptual hemos recorrido, la verdad. Desde luego. Y para ir cerrando esta celosía, yo creo que nos llevamos una síntesis muy potente. A ver, ¿cómo lo resumes? Somos un fractal portador de luz inagotable. Somos un nodo en una red invisible que se sostiene por compasión. Y somos una nota en una partitura infinita. Y lo mejor es el alivio que da saber que la evolución espiritual no es una carrera de obstáculos, ¿no? Exacto. No hay que correr detrás de nada externo. No hay nada que alcanzar a base de esfuerzo. Solo hay algo antiguo que debemos detenernos a recordar. Y el secreto final nos lo da la última interacción de los personajes. Cuando Santi le pregunta a Nasruddin qué instrumento toca él en esa gran orquesta. Y Nasruddin, en un destello de genialidad, le dice: «Yo soy las pausas entre las notas, porque sin silencio no hay música». Es una advertencia monumental para nuestra época, ¿eh? Vivimos aterrados por el vacío. Adictos al estímulo constante, total. Si no afinamos nuestro instrumento para respetar la pausa, la sinfonía se convierte en un zumbido ensordecedor. Resulta paradójico y hermoso. El elemento más importante de toda la catedral es el espacio vacío. Y bueno, con esto quiero dejar a la audiencia con una reflexión final para masticar. Dispara. Si entendemos que el universo es una partitura donde cada acción emite un sonido, y si las pausas son lo que le da significado a esa melodía, cabría la posibilidad de que esos periodos de aparente estancamiento en nuestras vidas no sean un error. ¡Qué interesante! Tal vez esos momentos de inacción que nos angustian representan la pausa exacta y milimétrica que hace falta para que la siguiente nota de nuestra historia suene con una claridad perfecta. ¿Acaso, cuando parece que el mundo avanza mientras nosotros estamos sentados al revés en nuestro burro, simplemente estamos guardando el silencio necesario antes de que la luz atraviese nuestro próximo vitral?